Estamos con el primer invitado de la tarde, lo venimos anunciando desde el comienzo, Berch Rupeñán. Gracias por acompañarnos, un gusto enorme recibirte, Berch. Un placer estar con ustedes. Bueno, ya que estábamos viendo esta imagen de Sabina, pensaba en todos los artistas que han visitado nuestro país. Ahora tenemos una cartelera bien importante, también es verdad que se ha sumado además del Estadio Centenario, el Antel Arena como un lugar para recibir a grandes artistas. ¿Cómo ves a Uruguay como plaza para recibir artistas internacionales? ¿Es atractiva? Yo diría atractiva hasta ahí nomás porque somos 3,5 millones de habitantes. O sea, nosotros, ¿cómo llegan los artistas de Uruguay? Porque hacen giras latinoamericanas, llegan a Brasil, llegan a Argentina y pasan por Uruguay si se logra el cachet o pagar el cachet que quiere. Pero los países fuertes que reúnen grandes figuras son Argentina y Brasil. Sí. Allí vienen. De Argentina y Brasil alguno puede bajar. Pero en los últimos años hay que ver que, en fin, nosotros comenzamos toda esta movida hace mucho tiempo, en 1983, cuando trajimos a Van Halen, claro, al cilindro, todavía donde ahora es el Antel Arenas. Ahí fue la primera vez en que en Uruguay se trajo una banda fuerte, que estaba potente en ese momento, y bueno, fue un éxito bárbaro. Después, a medida que pasó el tiempo, en el 89 trajimos a Rod Stewart, Sting, V40, qué sé yo, una serie de artistas. Y últimamente estoy realmente sorprendido que yo nunca me hubiera esperado que Paul McCartney llegara a Uruguay, ahora va a llegar por tercera vez. Sí. Que Lenny Kravitz va a estar también este año. Los Rolling Stones llegaron a Uruguay, llegaron, increíble. Que Elton John llegara varias veces, qué sé yo. O sea que evidentemente hay un trabajo de los empresarios muy bueno y con muchas ganas y mucha audacia además, porque es un mercado muy complicado como para traer artistas. Sí, justamente porque somos bien poquitos. Bueno, ya vamos a estar hablando más adelante del tema del verano, pero quiero comenzar desde el comienzo y quiero hablar de tus orígenes, de Armenia, ¿no? Cómo ha marcado esa tierra, tu familia, tu padre puntualmente y a ustedes también, ¿no? Claro, sí, sí. Papá comenzó su actividad radial en 1935, cuando él llegó en 1925 a Uruguay, luego del genocidio, 1,5 millones de armenios matados por los turcos. Bueno, el genocidio aún no reconocido por Turquía, lo agrego. Y en 1935 creó la visión armenia, Radio Armenia, que era un poco una visión que trataba de unir a todos los armenios, era una colectividad fuerte. Había muchos armenios que habían llegado en la década del 20, fundamentalmente, a Uruguay. Y bueno, y ese programa y esa radio Audición Armenia fue un poco la guía de la comunidad, el faro de la comunidad armenia por muchos años. Tu padre igual de todas maneras trabajaba como sastre, claro, oficio que aprendió en el barco. Claro, aprendió en el barco. Eso es tremendo. Sí. Vino con 15 años. Con 15 años sin un peso, nada, una mano atrás y otra adelante. Nada más, fue una cosa increíble. La inmigración, hay muchos casos como el de mi padre, gente que vino sin posibilidades ninguna y vino a trabajar y trabajaban 20 horas por día, no es lo de ahora. Era otra generación increíble. ¿Y eso cómo ha marcado tu vida? ¿Cómo ha forjado tu carácter? Porque vos te sentís armenio también. Pero claro, por supuesto yo estoy vinculado, por ejemplo, a la Organización Multiinstitucional Armenia, que es la organización que reúne a las instituciones más importantes de Uruguay. Soy presidente de la Comisión de Plaza Armenia y Rambla Armenia. Yo nací en un mundo de radio, en la audición armenia. Sí. Yo nací con mi papá haciendo audición armenia. Él fue el que me guió en 1957, compró Radio Independencia CX50 porque quería que su audición armenia siguiera. Hasta ese momento él estaba alquilando espacios en diferentes radios para su audición armenia. En 1957 compró una Radio Independencia, para que su audición armenia siguiera. Bueno, y después nosotros crecimos con mi hermano y bueno, le dimos a Radio Independencia otro estilo, ¿no? Y hay dos perfiles bien distintos, en tu caso más que nada con lo artístico, como locutor, tu hermano sé que es técnico en sonido, pero que trabajó más que nada en lo comercial, ¿no? Mi hermano, que lamentablemente falleció hace 11 años, era el encargado de la parte comercial y marketing. Y hacíamos un buen combo. Yo me encargaba de la parte artística, de la parte musical, de darle un poco el enfoque a la radio. Mi hermano de venderla y hacer el parte marketing. Bien, y lo bueno que fueron visionarios en su momento, ¿no? Porque lo que buscaban era justamente poder atraer a la juventud a través de la radio, claro, y de imponer lo que hablábamos, ¿no? El tema del verano o la canción del verano, o lo que se estaba escuchando en otras partes, en momentos donde no había la globalización que tenemos hoy, donde era todo mucho más difícil de acceder, ¿no? Todo empezó antes con Independencia. Lo del verano empezó con Concierto FM en el 85, en el verano 86.
pero todo empezó con Independencia. Independencia fue la radio juvenil que marcó varias generaciones de uruguayos. Empezamos en los 60, primero con la música del Club del Clan, luego con los Beatles y todo lo que era la Beatlemanía y todo lo que fue la cantidad enorme de grupos y artistas que surgieron luego de los Beatles. En 1985, cuando nosotros tomamos la parte comercial y de venta de Concierto FM, bueno, ahí vivimos que la manera de que la radio se distinguiera de las demás era llegar a Punta del Este. Y allí comenzó nuestro enfoque de Concierto Punta, a partir del verano 86, asociados en ese momento a Tele 12 con Verano de él, o sea, claro, teníamos un combo bárbaro. El programa más importante de televisión del verano, Verano de él y Concierto FM. Nosotros elegíamos los temas de las canciones del programa, el tema central y musicalizábamos, y era un pelotazo, no había cómo perder. Claro. Teníamos el programa número 1 de televisión y la radio número 1 Concierto, o sea, era un combo maravilloso. Impecable. Hay una anécdota que me parece muy interesante y es que tu hermano comenzó a escribir cartas en ese momento a una disquera de Londres, buscando justamente que le manden los discos. Que fue en 1967. Claro, y después de, bueno, muchas idas y venidas, un trabajo rústico, lograron, bueno, que mandaran las cajas, las encomiendas con los discos que se estaban escuchando en ese momento fue increíble. En Europa, ¿no? Porque en esa época, estamos hablando de los 60, no había forma de recibir los discos. Lo más que podías hacer era ir a Buenos Aires a que te dieran discos ingleses, o sea, era muy difícil. Y mi hermano se puso le dije, ahora tenemos que conseguir un contacto en Londres. Y se puso a escribir, logró a través de la embajada inglesa acá un contacto y conseguimos una disquería 1967 que nos mandaba, increíble, fue cuando recibimos el primer paquete de discos fue tocar El cielo con las manos. En 1967, una disquería que nos mandaba todas las semanas los éxitos de Inglaterra. Y a partir de 1967 no paramos más. Luego conseguimos contacto en Estados Unidos, en Francia, en Italia. La idea que Independencia tuvo, y luego Concierto, la mejor música del mundo siempre antes que cualquier radio de América Latina. Totalmente. Y además lo bueno es que imponías esto del tema del verano. Que ahí también hay otra anécdota que me parece muy interesante contar, es que vos cambiabas un poco o el nombre o el tema para que la competencia no te agarrara. Alguna picardía hacíamos. ¿Cómo? Ahora vamos a explicarlo un poco para que la gente lo entienda. Vos elegías siempre un tema de un artista por lo general desconocido, ¿no? Esa es la idea. La idea, nosotros empezamos el verano 86 y allí el ingeniero Sheck, que era el gerente general, el hombre que más hubo de televisión en este país, me decía, a ver, hay que elegir un tema para el programa. Bueno, y que no sea un artista conocido. Y bueno, un artista conocido, bueno, buscá. Yo me iba generalmente a Europa allá por octubre de cada año, recorría disquerías, me pasaba una semana escuchando, volvía con la cabeza así, pero venía con una selección de discos impresionante en CD ya en aquella época, en el 86. Y bueno, y lo presentábamos al canal, decía, mira, para mí son estos temas, ¿qué te parece este tema? Bueno, llegamos a un acuerdo y bueno, ahí iba, ese tema era el que se elegía para Verano de él. El primero que elegimos, y allí fue nuestro primer encuentro musicalmente, en esa época era Independencia, porque fue el 85, verano del 85, Concierto Punta apareció en el verano del 86, fue Cara de Cristian, un tema que lo traje había sido un éxito en el Festival de San Remo, en Italia, en el 84, y me encantó. Y entonces ahí le gustó al ingeniero, le gustó a la gente del canal y se transformó en un éxito enorme. Ese fue el primer tema que elegimos para Verano de él. Y ahí estamos escuchando algunos de los temas que has ido mencionando. Y bueno, y ahí se daba después esa trampita que en algunas vos cambiabas o el nombre o el... Alguna vez, sí. Alguna vez. Alguna nos hicimos un poco... Y bueno, pero era para defender tu trabajo, ¿no? En definitiva, ¿no? Nos costaba tanto elegir un tema, conseguirlo, un esfuerzo bárbaro, para que después los colegas aparecieran, bueno, tardaban, pero igual. Sí. Lo importante era que nosotros fuéramos los únicos que teníamos. Claro. Y entonces todo ese era un capital que teníamos. Claro. Berch, ¿sentís que ha cambiado la forma de consumir música, sobre todo en el interés que se tiene hacia el artista? Y va un poco porque en la radio vos, independientemente de pasar un tema, hablabas y contabas quién era ese artista, cuál era su origen, cómo se había desarrollado. Había más interés. Había como una cosa de, bueno, quiero saber de dónde se produce, en dónde se produce. Había más cultura.
éramos más cultos, ¿Sí? cultos hasta musicalmente. Había un interés. Hoy el mundo cambió, el mundo está en otra cosa. El mundo vuela a una rapidez, la gente cada día lee menos, se pasa todo el mundo hablando por WhatsApp. Antes leíamos, nos encantaba a la gente leer libros, leer artistas. Seguimos leyendo, yo sí, leo mucho. Pero bueno. mucho menos, fíjate, Sí. las generaciones de ahora es otra cosa. Entonces, la gente quería informarse de la historia de los temas y de los artistas, no solamente del éxito. Entonces, había un interés, y además en independencia, básicamente en esa época, éramos líderes en toda América. Fuimos la primera radio, por ejemplo, que trajo un programa de la BBC de Londres, la historia de los Beatles, en 1972-73, la historia de los Bee Gees, la historia de los Rolling Stones, todas esas cosas. Una época maravillosa. Después trajimos American Top 40, el programa número 1 de Estados Unidos en 1979. O sea, tratamos de innovar, de ser una radio y todo era considerado, todo el mundo venía a las radios de América y decían, Independencia no parece ser una radio Uruguay, pero una radio muy internacional, estábamos muy al día. Eso lo trasladamos a concierto a partir del verano 86 y fue una explosión. Y a nivel musical, ¿sentís que también se ha cambiado en cuanto a la propuesta de la riqueza musical? Absolutamente. Ha caído, no diría barranca abajo, pero feamente. O sea, la música, esta música que nosotros vivimos en los 60, en los 70, en los 80, incluso en los 90, es inigualable, insuperable. Lo de ahora la música la escuchás en tu computadora, en las redes, se acabó lo de las radios. Las radios antes imponían los éxitos, las radios imponían los éxitos. Luego apareció la televisión con MTV, los canales de cable, y hasta que ahora por las redes tenés todos los temas en cualquier momento. Claro. Entonces, ha habido un cambio no ha sido para mejor, ha empeorado la calidad de la música. De todas maneras, vos lo que también tenés que hacer es como ir mechando, ¿no? Vas de alguna forma también incluyendo estos temas nuevos, independientemente que capaz que no son tus preferidos, con temas clásicos, Como ¿no? dicen los chicos, o te adaptás o fuiste. Claro. O te adaptás o fuiste, o sea que uno no puede ir contra un poco el mundo que ha cambiado. Tengo mi gusto musical, pero yo tengo que, absolutamente, por ejemplo, tengo el programa mío que se llama Impactos. Sí. Ahora estamos preparando, lo agrego, una fiesta para la Noche de los Recuerdos que va a ser espectacular. Ya me vas a contar todos los detalles. El 24 de agosto. Pero me encanta el tema. Pero yo tengo otro programa que se llama El Hot 20, que por muchos años fue el Hot 20 del DEN, todo el mundo lo conoce, en el cual hay temas que a mí no me gustan, pero la gente los pide. Sí. Ese es un ranking de popularidad, no es el ranking de Bert Chupenian o del programa, es el ranking que la gente quiere escuchar. O sea, hay temas que están muy altos y yo digo, pero la gente los quiere. O sea, quiere. No, y además de última también vos tenés el apoyo de tus hijos, sobre todo el más chico, sé que te apoya mucho. Que está en toda la parte de marketing, lo que hacía mi hermano en marketing, lo está haciendo a su manera. Muy bien, mi hijo Junior. Bueno, ese del legado familiar. ¿Y del podcast qué opinás? El podcast, mira, me parece es una cosa, fue una idea de mi hijo. Me insistía, Bert, papá dice, vos tenés que hacer un podcast, se llama Bert como yo, Junior. Sí. Tenés que hacer un podcast, pero no tengo tiempo. Vino la pandemia. En casa, casi 2 años. Claro. No me moví. Y entonces aproveché ese tiempo. Bueno, digo, ahora sí me voy a dedicar y preparé una serie de podcasts que se llaman Los Secretos de la Música, que están en Spotify. Y tenés varios, tenés por ejemplo, el primero fue la llegada de Van Halen en Uruguay. Hablo de cómo fue todo eso. Buenísimo. El segundo, la casi inminente llegada de Queen. Estuvimos a un cachito así de traer a Queen en 1983 a Uruguay. Cuento la historia y cómo se cayó después de haber firmado un precontrato en Londres. Y después hay 6 o 7 capítulos en los que hay en podcast de la música, la historia de la música en la noche en Uruguay. Cómo eran los boliches, cómo era la movida en Punta del Este, en Montevideo, de los 60, 70, 80. O sea, qué discotecas eran las que funcionaban, cuál era el disc de moda, dónde era la movida, la previa dónde se hacía, cómo se vestían los chicos. Muy lindo, vale la pena que si quieren... Tienen un ratito. ¿Cómo es que lo encuentran? ¿Cuál es el nombre? Secretos de la música de Bert Chupenian. Secretos de la música. Bueno, lo ponen en Bert Chupenian en Spotify y te va a aparecer enseguida. Eso es una historia bárbara. Hablamos de los boliches
los boliches viejos, o sea, hay mucha gente lamentablemente falleció, pero los primeros boliches acá que funcionaron bien, antes de Zum Zum fue uno que se llamaba Abayuca, que era el boliche más oscuro de la historia. Nunca vi un boliche sin luz, no se veía nada, sí. Nunca hay absolutamente. Historias muy lindas, realmente vale la pena que las escuchen. ¿Qué opinas de la ley de medios? Estoy en contra. Yo creo que los medios tienen que tener independencia. Vos no podés ponerle un medio, está bien que tengas una ley que te permita, pero vos que le digas, vos tenés que pasar este tema, te impongo. A mí me gusta la independencia, a mí me gusta pasar la música que yo quiero. Tengo un medio en el cual yo paso música y tengo programas periodísticos. Y la gente elige si quiere y si no quiere, cambia. No tiene nadie que exigirme poner determinado artista o determinada música. Yo amo la libertad. Por algo tuvimos una radio que se llama Independencia. Independiente, o sea, en esa época venía gente a los sellos a ponerme dinero para que pasara tal tema. Digo, no lo paso. Si no me gusta, no lo paso. Entonces, eso es lo que yo admiré de este país, que dio libertad. Este país grandioso le dio posibilidad a mi padre de tener una visión armenia, en idioma armenio, en un país como Uruguay, en una radio uruguaya. Son las cosas que admiré de este país. Pero ha ido cambiando, o sea, yo estoy en contra de todo lo que sea limitar o dirigir la radio con una determinada ley. La ley tiene que estar para otra cosa. Y además, ¿para qué está la ley de medios? Si vos en internet podés escuchar lo que quieras, no hay ley ninguna, no hay nadie que te mande nada. Claro. O sea, yo creo que el mundo ha cambiado, no está para la ley, está bien, está para que alguien no tenga 14 radios, está bien, para que no diga disparates en la radio, para no que cometa, pero no para decirle, bueno, hace este tipo de radio, este tipo de medios. Sí, sí. No me gusta. O determinado porcentaje de la música que pase que sea nacional. La música la elige la gente. Hay un porcentaje de música nacional que estamos obligados a pasar. No se vendió un disco más nacional, está en la misma. ¿Entendés? ¿Qué hacen las radios? Pasan en los horarios obligados por la ley, en los horarios de menor audiencia de música nacional. Es una engaña pichanga. O sea, hay grupos uruguayos que funcionan bien. No te va a gustar, llena estadios. La Vela Puerca llena estadios. No hay necesidad que haya una ley. La gente los elige. No hay necesidad de la gente, o sea, y yo sigo pasando música de La Vela Puerca y de Jaime Ross y de Rubén Rada. Son fenómenos, la gente los elige, no hay por qué obligar a nadie a pasar. Se viene la Noche de la Nostalgia y está preparando una movida bien importante. Impresionante, estamos, la verdad, conmovidos porque nosotros el COVID nos paró mucho, porque nos dejó 3 años sin actividad. Y el año pasado, y nosotros hacía 6 años estábamos haciendo fiestas con mucho éxito en Quibón. No solamente vino el COVID, sino que cerró Quibón. Claro. Entonces el año pasado dijimos, volvemos. ¿Dónde? Y elegimos un lugar que fue mágico, sigue siendo mágico, que es La Cross. Y nos fue espectacular. Un fin de semana que fue espantoso. ¿En qué sentido espantoso? Se iba todo el mundo a Buenos Aires. Estaba todo baratísimo. Estaba baratísimo. Fue el fin de semana peor de la historia porque se fueron 150.000 personas a Argentina. Fue un fin de semana largo del 24 de agosto del año pasado. Sí, me acuerdo perfecto. Y bueno, con esas cosas en contra llenamos La Cross y fue una fiesta impresionante. Este año vamos a romper todo. Si el año pasado nos fue bárbaro, este año vamos a hacer una fiesta impresionante allí, con luces, con regalos, regalamos televisores, hay sorteos. No sabes lo bien que armamos La Cross. Si la gente quiere ir a cenar, va a cenar. Si quiere ir a bailar, baila. O sea, estamos preparando una noche impresionante, impresionante. Recién mencionabas mucho a tu hermano, ¿no? Que obviamente que marcó tu vida desde el inicio porque compartiste casa, familia, pero también trabajo. ¿Lo extrañas mucho? Mucho. ¿No? Estuvimos 64 años juntos. Eso. Muchísimo. Hermanos muy unidos, en las buenas, en las malas, siempre juntos. Lo hicimos todos juntos. O sea, y además, lo que te decía antes, nos complementábamos. Claro. O sea, entre hermanos puede haber choques, porque uno piensa de una manera, otro piensa de otra. Pero cuando uno está dedicado a una cosa y el otro al otro, yo estaba en la parte artística, musical, él estaba en la venta y en el marketing. Entonces, espalda con espalda. Claro. Esa relación con hermanos es inigualable, la relación de sangre es inigualable. Tenemos algunas preguntitas rápidas para hacerte, Dale. Un cuestionario para conocer tu mundo interior. Dale. Si tuvieras, Barch, que decirle algo al niño que fuiste, te lo encontrás un día a Barch de 8 años en la calle, ¿qué le decís? Bueno, que haga lo que quiera hacer, o sea, que haga lo que quiera hacer, o sea, que en la vida depende un poco, yo tuve una gran
una bendición de Dios. Tuve unos padres maravillosos. O sea, nadie elige los padres. Sí, claro. Yo elegí a mi señora espectacular, elegí a mis hijos, tengo 3, estoy súper feliz. Pero los padres vienen dados. Tuve esa felicidad, tuve unos padres maravillosos. Entonces, eso me orientaron mucho. Entonces, yo lo único que tengo que agradecer es todo lo que ellos hicieron para mí. Y yo sería lo que siempre me gustó la música y la radio, estoy en lo que me gusta. Bien, o sea, que haga lo que quiera, que le va a ir bien, que confíe en eso. Que confíe en su propia, en lo que se prepare primero. Sí. ¿No? Hay que prepararse, hay que estudiar, nada llega regalado, hay que estar, yo estudié Ciencias Económicas hasta tercera facultad, pero porque me gustaba, pero fundamentalmente mi vida era la radio. Yo había dicho, me recibo, coloco el diploma atrás y sigo estudiando, sigo trabajando en la radio. O sea, cada uno tiene, porque me gustaba la radio, o sea, yo tenía... Nací en la radio y voy a morir en la radio. Y bueno, ese es el consejo que vos le darías a tu propio niño. Si tuvieras que dejar un legado o un consejo de lo que has aprendido hasta el momento, ¿qué dejarías? Que trabaje y que estudie, que tenga perseverancia. Que uno en determinado momento puede ser que ve las cosas no funcionan, pero vuelven a las cosas se han vuelto. O sea, muchas veces vos ves que no me va bien, pero en determinado momento se va. Pero eso tiene que ser mucho. Hay que estar preparado, hay que estudiar, hay que prepararse. Yo lo que digo a la gente que se estudie, que prepare, que lea. Es la única manera de triunfar en la vida. Yo creo que hay una generación joven que no está valorando todo lo que hicieron los padres, lo que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos, de trabajar, de tener constancia, de tener esfuerzo. Hay mucha gente joven que ve que hay un Messi que gana $100 millones al año, que es un fenómeno, pero ¿cuántos Messi? Hay uno en 600 millones, 1.500 millones. Entonces, mucha gente ve ese, y en los barrios carenciados, y ese es otro problema que tiene Uruguay y mucha gente, ven que el más popular es el dealer, el que vende droga. Entonces, es un mal ejemplo. Entonces, no es ese el ejemplo. El ejemplo es estudiar, el ejemplo es trabajar, el ejemplo es esforzarse. No hay otra. El éxito no llega de regalo. Claro. Sacás la lotería o sacás el 5 de oro, ¿cuánto lo sacan? Uno en 3 millones cada 2 semanas. ¿Entendés? Entonces, no eso. Entonces, el que cree que todo viene fácil está equivocado. Gracias, Berch, por la charla. Un gusto enorme recibirte. Con mucho gusto. Quedan todos invitados entonces para el próximo 24 de agosto en la Cross. La semana que viene creo que empieza la venta de entradas, así que muy bien. Estén informados. Gracias.